Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos. En esta parte 2 hablaremos sobre recomendaciones y sugerencias desde nuestra experiencia para que mejoren su clima organizacional. Quédense en este programa. Jorge, amigos, pues como platicábamos en la ocasión anterior, nos quedamos pendientes de compartirles algunas recomendaciones que nos han dado de resultado para mejorar el clima organizacional. Desde luego les queremos decir que no vayan a tomar esto como una receta de cocina, ¿eh? O sea, no es que vayan a hacer paso a paso. Les decíamos en el video anterior, que por acá encontrarán el link, que deben gestionarlo de forma integral. Es parte de la cultura y hay que hacer una serie de acciones conjuntas. Justo para que no parezca una receta de cocina, creo que es importante recalcar que las acciones que llevemos a cabo tienen que ser parte de un plan integral. Y este plan integral necesariamente surge de la detección de las áreas de oportunidad. Es decir, no podemos empezar a implementar acciones como si fuera una escopeta y donde peguen, ¿no? Necesariamente tenemos que aplicar, aunque sea un diagnóstico sencillo, un diagnóstico que puede ser incluso hecho en casa dentro de la misma organización y viendo los aspectos más relevantes. La sesión anterior hablábamos de que la confianza es uno de ellos y por supuesto que las acciones tienen que estar alineadas a este plan. Lo que yo siempre recomiendo es empezar por los aspectos que hayan salido peor calificados. Esto un poco con base en lo que se conoce como teoría de las restricciones, que dice que a final de cuentas la producción de tu sistema va a estar definido por la restricción más grande que tengas, es decir, la calificación más baja. Si empezamos por este punto medular, identificamos cuál es aquel aspecto, aquella área donde hay una peor percepción de clima y empezamos a trabajar en ella, entonces podemos incrementar mucho más esta calificación que vamos a obtener que si empezamos por las que no son tan sensibles, ¿no? Eh, Creo que podemos poner un ejemplo para que esto sea más fácilmente entendible. Si detectamos, por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo de la confianza, si detectamos que la confianza fuera el elemento más dañado en la percepción de las personas que trabajan en la organización, tendríamos que empezar a observar qué se percibe como confianza o qué cosas deben llevarse a cabo para que la confianza sea alta. Esto vamos a llamarle las dimensiones de la confianza, es decir, qué debe observarse en la organización para que la confianza incremente. Porque es justo en esto en lo que tenemos que intervenir, tenemos que propiciar que estas circunstancias que se reconocen como de alta confianza se den. A veces hay algunas actividades que pueden ser muy bonitas, que pueden ser muy inspiradoras, pero que en realidad no han demostrado tener una incidencia en la variable que estamos midiendo. Entonces, por eso debemos ser como muy cuidadosos en específicamente qué quiero mejorar y a partir de eso, qué acciones debo llevar a cabo. En esta experiencia que acabas de mencionar, Jorge, muchas gracias por las recomendaciones. Seguramente nuestros amigos también las valorarán. Me hiciste recordar empresas que nos han platicado que diversas organizaciones de pseudoconsultoría, lo voy a llamar así, si me permiten ese término, les ofrecieron llevar a la gente a los rápidos, hacer toda una excursión, llevarlos a escalar, aventarse de la tirolesa, en fin, para incrementar la confianza de los empleados. Lamentablemente, esos programas, aunque suenan muy atractivos, si no se hacen a partir de un diagnóstico, como lo mencionó Jorge, y con una claridad en las acciones y de manera integral, lo único que resulta es como un paseo, ¿no? La gente Uh queda con -huh. un efecto, digamos, favorable unos días después de haber regresado de los rápidos, de luchar hombro a hombro, de arrastrarse, Claro. pero con el paso del tiempo, o sea, de manera más o menos inmediata, se empieza a desvanecer todo ese efecto positivo. Y luego las Claro. organizaciones se quejan de estas acciones. Así que tomen mucho en consideración lo que estamos platicando. También Claro. quisiera comentar, además de lo que tú mencionaste, Jorge, que consideremos teorías de la motivación. O sea, hacer una intervención no es una situación que no, que sea algo del otro mundo, pero tiene que ser algo bien planeado y bien fundamentado.
qué aspectos de las teorías de la motivación, de las diferentes teorías de la motivación, pueden servirnos para determinar dónde vamos a intervenir y cómo. Por ejemplo, Y has dicho en esta intervención, Alex, cosas que nos harían platicar 3 o 4 horas. Voy a intentar ser como muy puntual. Fíjate que es cierto, yo coincido contigo en que estos paseos, les llaman generalmente dinámicas, pueden ser muy bonitas, pueden ser inspiradoras, pueden ser muy divertidas, pero la mayor parte de las veces no representan un aprendizaje que pueda ser efectivamente trasladado al mundo de la organización, que es lo que nos interesa, principalmente por 2 razones. Los investigadores de teorías del aprendizaje nos hablan de que consolidar una huella de aprendizaje lleva determinado número de días, determinado tiempo, ¿no?, a partir del tipo de aprendizaje que estamos hablando. Es decir, lo biológico tarda segundos. Si yo acerco mi mano a una vela encendida, no necesito muchos minutos para darme cuenta de que eso quema, la tengo que retirar y habré aprendido en muy pocos segundos. Ese es evidentemente un aprendizaje biológico y hay varios niveles de aprendizaje que si me pongo a mencionarlos, bueno, el video se hace larguísimo, pero queremos llegar al punto del aprendizaje organizacional, que es el que nos interesa. Y estos autores dicen que consolidar una huella de aprendizaje en la organización tarda alrededor de un año. Entonces, es realmente muy poco creíble que en una salida de un fin de semana, aunque vayamos a los lugares más bonitos, podamos consolidar cosas que se puedan trasladar a la organización. Eso por un lado. Por otro lado, las condiciones en las que estos juegos se llevan a cabo no son las condiciones reales en las que vivimos todos los días. Mira, en estos juegos siempre el jefe se deja ganar, porque ese es el protocolo. Si el compañero con el que estás compitiendo hace algo mejor que tú en el juego, realmente no te interesa. Ajá. Y si hay, por ejemplo, pues alguien que se está aislando y lo intentas traer y de repente medio participe, medio no participa, pues tampoco pasa nada. Solo te estoy dando 3 ejemplos de las muchas cosas que pueden pasar. En la realidad, el jefe nunca se queda atrás, simplemente dejándose ganar. El jefe es el responsable de que la organización salga adelante. Si el compañero con el que estás compitiendo por una posición te gana, no te quedas tan tranquilo como en el juego. Y si una persona no se involucra en las circunstancias que están sucediendo dentro de la organización, pues la organización completa pierde. Entonces, solo te he dado 3 ejemplos, ¿no?, de los muchos que hay y que pueden mostrarnos que este tipo de dinámicas pues no son fácilmente llevables al mundo organizacional en forma de un aprendizaje que después refleje un incremento en el clima organizacional. Eh, que es entonces lo que sí hay que hacer, sería la siguiente pregunta, ¿no? Eh, y es ahí donde entra el tema justo de la planeación y de lo que decíamos hace rato de observar las dimensiones de cada uno de los elementos que queremos intervenir y mejorar. Eh, Hay un conjunto bastante amplio y nutrido de intervenciones que están documentadas en libros, en lugares de mejores prácticas y que tienen objetivos muy claros. Con esto lo que quiero decir es no inventemos el hilo negro, ¿no? Hay cosas que están documentadas y que han demostrado a lo largo de muchos, muchos años y de muchas organizaciones ser útiles, ¿no? Y a veces pueden ser cosas tan sencillas que parecieran como que ni siquiera son parte de un gran plan, pero cuando las podemos engarzar perfectamente, claro que hacen una diferencia. Por ejemplo, si estamos promoviendo la confianza dentro de la organización, pero los mandos más altos siempre entran por una puerta donde nadie los ve y siempre tienen su puerta cerrada, entonces tenemos un serio problema de congruencia. Uh-huh. Hay hay que ver este tipo de detalles que a veces parecen como tan sencillos, pero que de pronto no son congruentes con lo que está escrito en papel. Uh-huh. definitivamente, y aunque parece una historia fuera de la realidad, es cierto que muchas organizaciones lo tienen, ¿no? El Por estacionamiento con supuesto. un acceso privado para el dueño, donde además los Uh-huh. directivos, los dueños tienen unas oficinas de lujo.
y Ujú, todos los demás, pues con unos cubículos o con caballerizas, como antes se les llamaba, ¿no? En fin, o ujú, sea, de ninguna manera queremos tampoco sugerir que por ser dueño, pues tiene que exactamente estar en unas condiciones, pero claro, sino que debe de reflexionar qué es cuál es el mensaje, la cultura que quiere implementar en la organización. Y en esa claro, medida ser congruente, porque la gente sigue el ejemplo, más que las palabras y los así es. discursos bonitos. Muy interesante, desde luego. Me surgió otra pregunta que probablemente también a nuestros amigos les está ocurriendo a partir de los comentarios que haces, Jorge. En mi retomando la parte del aprendizaje, Ujú, entonces yo los llevaría también a reflexionar si esta organización tiene 20 años o 15 años o 50 años y no ha hecho un cambio, pues tampoco sería probable que en unos meses cambie el clima ujú, organizacional y la cultura. En mi claro, experiencia, al año deben verse algunos signos de cambio, o así sea, es. Ujú, objetivos. Y a los 2 años se empieza a consolidar el nuevo clima. Se empieza a consolidar, no ujú, está completa. Esa ha sido mi experiencia con organizaciones en donde los altos ujú, directivos se han comprometido y han sido el ejemplo así de es. cambio. No sé, en tu experiencia, Jorge, ¿cuánto tiempo has pues sugerido, has experimentado con las organizaciones para comenzar a ver estos cambios, al menos estos primeros Efectivamente, indicios? sí, efectivamente, Alex, es un proceso que tarda un tiempo considerable, al menos un año, dependiendo del trabajo que haya en la organización. Y no me refiero a la operación, me refiero al trabajo justo en temas de clima organizacional, a la atención que se le ponga a este tipo de temas. Precisamente por esto decíamos hace rato que hay que empezar por los aspectos tal vez peor evaluados, más sensibles, porque tampoco se trata, el clima organizacional no es una gran bola, un gran paquete que simplemente lo echemos a rodar y cuando llega abajo de la colina ya está todo resuelto, ¿no? Hay que ir trabajando a veces dimensión por dimensión. Uh-huh. Algunas serán incluso muy fáciles de resolver y otras mucho más complicadas. Por ejemplo, hay organizaciones muy reconocidas a nivel mundial que se dedican a calificar a las otras empresas en clima organizacional y consistentemente uno de los parámetros que sale peor evaluado en todos lados es la pregunta que dice, ¿gano algo justo por el trabajo que hago? Y esa es la que está peor evaluada en todos lados. Entonces, una buena percepción de esa pregunta dentro de la organización seguramente requerirá mucho más tiempo porque hay que trabajar muchas dimensiones, ¿no? De lo que decíamos hace rato. ¿Qué debe observarse en la organización para que las personas puedan percibir esto? Pero que sea de forma real, que sea una percepción real, no un maquillaje. Exacto. No, de ninguna manera estamos diciendo hay que subirle el sueldo a la gente de forma inmediata. No, no, no. Si el sueldo es competitivo, si el sueldo Uh-huh. es remunerador, entonces otros aspectos están afectando y la gente no alcanza a percibir el valor del sueldo por las inconformidades de otros elementos más relevantes. Por Claro, ejemplo, el liderazgo, la comunicación, la confianza entre los compañeros, el diseño del trabajo, los horarios, la falta de infraestructura, de recursos, en fin. Entonces, básicamente me parece, Jorge, que podríamos terminar en este momento con estas recomendaciones generales, haciendo pues una síntesis de lo que revisamos en las dos partes. bien, Seguramente quedan cosas por resolver y se generaron más preguntas. Recuerden, les correcto. invitamos a suscribirse a nuestro canal, suscribirse a nuestras redes sociales, Jorge Marpes en Facebook, doctor Alejandro Villavicencio en Instagram, en Facebook, y con mucho gusto respondemos sus preguntas. Eventualmente podemos hacer otro programa, pero vamos, no podemos hacer una consultoría de manera así remota, pero sí podemos abundar en las inquietudes que tengan. Entonces, a manera de síntesis, pues platicamos clima organizacional como un conjunto de percepciones que influyen en el desempeño de las personas y en el desempeño de la organización en su conjunto. El clima con una analogía de clima atmosférico, donde en la misma región hay microclimas, siendo estos microclimas Exacto. posibles en las diferentes direcciones o unidades o divisiones que tenga la organización. Toda intervención en clima organizacional debe realizarse con un enfoque sistémico, con una adecuada planeación y partiendo de un diagnóstico válido y confiable.
Hay una serie de recomendaciones de los autores acerca de los aspectos que conforman el clima organizacional. Nosotros siempre les vamos a sugerir principalmente que hagamos un traje a la medida. Vamos a encontrar esos aspectos en tu organización para trabajar exactamente conforme tu organización lo requiere. Si las soluciones que en otro lado han dado resultado y se adaptan a tu organización, te las vamos a sugerir. Si no se adaptan, no te las vamos a recomendar. Exacto. El cambio es un proceso, no es un proceso rápido, pero depende del compromiso, sobre todo de la alta dirección de su patrocinio. Y en estas teorías del aprendizaje, generalmente podríamos llevar entre un año o quizá hasta 2 años para empezar a consolidar estos cambios. Definitivamente coincidimos en que a partir del primer año ya se ven algunos cambios. Ujú. Y pues básicamente, Jorge, no sé si quieres añadirle algo. Solamente que no pase desapercibido que el mejorar el clima organizacional no es un tema de moda, ni es un capricho, ni es algo que hagan las empresas que no tienen en qué pasar su tiempo. Es un tema que ayuda a mejorar la productividad de las organizaciones y a que la gente esté más comprometida. Justo decíamos, mejora esto que se llama la marca del empleador. La gente quiere trabajar en las empresas con un mejor clima y siente un rechazo abierto a trabajar en las empresas donde el clima no es agradable. Y eso lo saben muy bien las personas de recursos humanos, porque son las que escuchan los reclutadores, por ejemplo, externos, saben muy bien que para determinadas empresas la gente en las entrevistas les dice yo ahí no quiero trabajar. Y otras donde hay una búsqueda constante por ingresar a estos lugares. Creo que tener eso en mente como una guía nos da un camino muy claro que seguir. Excelente, pues muchísimas gracias amigos por estar con nosotros sintonizando este programa. Nos vemos en el siguiente episodio.